CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y Ahí está señores, bien. ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre a todos nuestros televidentes, nuestro saludo especial, quienes nos ven en 13 municipios en el centro y norte del Valle del Cauca, a través de la señal de CNC, Teluro Producciones, Canal 2, y también quienes nos ven a través de en Tuluá, la señal de Cable Cauca, y en el centro y norte del Valle del Cauca también el saludo muy especial, quienes nos ven a través de Facebook y de YouTube en directo. Como siempre, todos los martes, este programa después de las 9 de la noche. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando del doctor Elmer José Montaña. Voy a saludarlo y luego hablo un poquito del currículo vitae de él, una persona muy conocida, sobre todo en el tema jurídico y sobre todo penal desde la ciudad de Cali. Doctor Montaña, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Diego Fernando, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Pero he querido entrevistarlo hace algún tiempo. Hace algún tiempo hablamos también desde la universidad, nuestra vinculación con la UCEBA. A propósito, por estos días se celebra la Semana de los Derechos Humanos. En algún momento, cuando estaba de, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, la doctora Alicia, hicimos pues algún contacto con usted, pero por tiempos estaba ya todo, se, se dieron algunas dificultades, pero bueno, qué bueno que en algún momento usted pudiera venir a la ciudad de Tuluá para hablarnos de todas sus experiencias. Pero agradeciéndole que esté en nuestro programa, son 17 años ininterrumpidos al aire en este programa. Hemos tenido pues invitados de mucha índole, expresidentes, senadores, alcaldes, diputados, bueno, toda la gente, opinadores, todos los que tienen algo que contar y sobre todo un concepto que generar para toda nuestra teleaudiencia. Voy a hacer la presentación. Usted es caleño, padre de familia, abogado santiaguino, especialista en Derecho Internacional Humanitario, es este, ¿cierto? Y Cultura de Paz. Derecho Administrativo, exfiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos, director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes, dedicados al litigio estratégico en defensa de personas que están siendo injustamente investigadas, acusadas o condenadas en Colombia. Leía también... Perdóname, ya no estoy laborando en la Fundación Defensa Inocente, ya hace ya casi 2 años que salí de la fundación. Bueno, le va a tocar que cambiar un poquito ese tema porque eso está en LinkedIn, ¿no? Sí, Le va sí, a sí, voy a tocar que tener que pedirle cambiar. a su asesor de comunicaciones que le cambie ahí. Bien, pero A igual. mi esposa. Bueno, a su esposa. Va a tener que Sí, decirle que le actualice en el LinkedIn. sí, señor. También veía que tiene usted unas especializaciones en la Universidad Libre, ¿no? Sí, 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 hice una especialización en Derecho Administrativo. Sí, perfecto, muy bien. Yo también soy unilibrista, también allí en la maestría de mercadeo. Bueno, y pues a través de ese proceso, pues muy conocido para los televidentes, usted muy conocido en el proceso que se dio con Sigifredo López, ¿no? En toda ¿eso fue hace cuántos años, doctor Montaña? Eso fue en el año 2012, si mal no estoy. Sí, un hecho 2012. confuso, ¿no? ¿Eso se Sí, clarificó claro, totalmente? totalmente, claro. Eso fue un falso positivo judicial que le armaron a Sigifredo López. La misma fiscalía encontró después que los testigos que habían hecho esos señalamientos en contra de Sigifredo, en el sentido de que él había participado de la planeación y el secuestro de sus compañeros de diputación, pues habían mentido, que la persona que aparecía en ese video dando las instrucciones sobre la toma y que se dijo era Sigifredo López, era en realidad alias JJ, un comandante de las FARC que después murió en un bombardeo en el Pacífico. Y bueno, la misma fiscalía, después de haber sometido a Sigifredo a semejante exposición ignominiosa,
determinó que pues todo esto era una mentira, que los testigos se habían coludido, se han puesto de acuerdo para hacer esos señalamientos en contra de Sigifredo, y además pues contaron también con la participación de los fiscales que de manera irresponsable, al igual que los investigadores, pues tomaron como verdades incontrovertibles lo dicho por estas personas, por estos testigos, y pues metieron a Sigifredo en semejante viacrucis, en semejante proceso tan espantoso. Sigifredo, pues el fiscal general, recuerden ustedes, eh, de aquel entonces, Eduardo Montealegre, le pidió perdón en una Ujú. audiencia pública, le pidió perdón a la familia, a la sociedad por haber cometido semejante atropello. Sin embargo, el daño pues, que le hicieron a Sigifredo es realmente irreparable, porque mire usted, la gente todavía se pregunta, bueno, ¿y eso en qué quedó? Al fin que Ajá. Sigifredo resultó inocente o no se resultó inocente, porque como el mismo Sigifredo decía, eso es como cuando pelan un pollo, le quitan las plumas a un pollo, trate de ponerle las plumas después a ver cómo queda. Una situación de esta naturaleza, cuando ya la gente queda expuesta en forma tan cruel como un asesino, además de los peores asesinos, por más que se trate de limpiar la imagen de la persona, siempre va a quedar ahí la mácula, la sospecha. Eso es lo lamentable y eso es lo terrible pues de las injusticias que a veces se cometen por parte del sistema judicial. Claro, y me imagino que usted que ha tenido y en el tiempo que estuvo allí en la organización de los derechos de las víctimas, me imagino que el caso de Sigifredo es un caso sonoro por ser quien es, porque era un exdiputado, por las circunstancias que llevaron todo ese proceso. Pero me imagino que gente común y corriente, los que dicen los de a pie, hay mucha gente también con serias dificultades que han terminado pagando cárcel. Sí, claro, de hecho le quiero decir que buena parte de las personas que actualmente estoy defendiendo son víctimas de falsos positivos y son, como usted lo señala, ciudadanos de a pie, personas común y corrientes que terminaron envueltas en señalamientos de haber cometido homicidios, delitos muy graves y luego pues hemos podido encontrar o determinar que fueron montajes, a veces montajes realizados por la policía, a veces montajes realizados por inclusive investigadores, pero montajes. Y bueno, y no son pocos los casos. Yo tengo ya varios casos en estos momentos en trámite en diversos despachos judiciales y lamentablemente pues han sido personas víctimas de falsos testigos, de policías que han actuado, investigadores que han actuado de manera ligera, irresponsable, endilgándole a las personas delitos que no han cometido, colocándole testigos que han sido influenciados o han sido dirigidos para que hagan señalamientos a las personas. La semana entrante, entre otras cosas, tengo la terminación de un juicio aquí en Cali contra un joven de 21 años que fue señalado de haber asesinado a una joven en un acto de sicariato. El joven fue detenido, le hicieron un señalamiento, la madre de la Oxisa lo señaló directamente de ser la persona que disparó, lo reconoció en una diligencia de reconocimiento de esas que hacen con álbum fotográfico y en el juicio la señora nos confesó, nos contó que antes de que se produjera ese señalamiento, ese reconocimiento fotográfico, los policías le llevaron unas fotografías de este muchacho y le dijeron que él era el asesino, que era la persona que ellos habían investigado, que era el asesino, entonces que memorizara la imagen, la señora la memorizó y después lo señaló. O sea, cosas de esta naturaleza lamentablemente ocurren con mucha frecuencia en Colombia. Tenemos un problema muy grave con todo este asunto de los falsos testigos, de los procesos artificiosamente montados en contra de personas inocentes. Y bueno, también es muy doloroso esto porque hay algunas personas que logran salir avante en los procesos, finalmente logran demostrar que lo dicho por los testigos es mentira, logran desmontar esos falsos procesos, pero algunos no pueden hacerlo y eso es, digamos, lo que determina que muchas personas estén hoy privadas de la libertad, inclusive pagando sentencias muy largas de prisión como con fundamento en ese tipo de pruebas falsas.
Pues terrible eso que nos dice usted, doctor Montaña. Un poquito así, usted como abogado penalista, un poquito así, siento yo, por ejemplo, esa historia de nunca acabar del joven Colmenares en la capital de la República, porque parece que también hoy en día, y eso parece como algo ilógico, y es que se contaminan a veces los testigos, es decir, se consiguen con testigos falsos y terminas embolatando toda esa que se llama, toda esa prueba que se va dando, todo ese acervo de los hechos que se van generando en un caso como ese, y resulta que esos testigos eran falsos y eso termina contaminado y digamos que ahí no se sabe a ciencia cierta si fue un asesinato o no, que quienes estaban imputando eran o no eran, o sea que hay unas cosas que realmente uno dice, no juegan como debe de ser. Un efecto directo de estos procesos contaminados con pruebas falsas es que los autores reales de los delitos quedan impunes y los procesos pues terminan dirigidos contra personas que no tienen nada que ver y por supuesto el que comete el hecho pues termina beneficiado por este tipo de situaciones. Incluso hemos encontrado casos en los que los mismos autores de los hechos son los que acicatan, los que construyen las pruebas falsas contra otras personas para desviar la atención. Y eso, digamos, esa ha sido una práctica lamentable, pero una práctica también muy vieja y la han ejecutado aquí paramilitares desmovilizados, la han hecho personas que con el fin de perseguir a otros desde el punto de vista político. Y bueno, de eso no se salva absolutamente nadie. Un falso testimonio se lo puede encargar a cualquiera. Y lo peor del caso es que la fiscalía, en muchísimos casos, no se toma el trabajo de verificar si lo dicho por estas personas, por estos testigos es cierto, sino que simplemente toman estas versiones como verdades incontrovertibles y con fundamento en las mismas toman decisiones de privación de la libertad de los ciudadanos inocentes y de llevarlos a juicio y someterlos pues a un trato ignominioso y en muchas ocasiones, como lo dije anteriormente, lograr incluso sentencias condenatorias en contra de estas personas víctimas, de estos falsos testigos, de esas pruebas falsas. Bien, usted ha sido un hombre crítico y yo lo he seguido muy de cerca en el Twitter sobre realmente el actual gobierno, sobre muchas de las cosas que han venido pasando. Lo he sentido también muy crítico con cosas o sobre todo el proceso que se ha venido desarrollando también entre la Corte Suprema de Justicia, que ya abandonó y pasa pues a la justicia ordinaria el tema del caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe. Pero le quería preguntar un poco y es, a raíz del pronunciamiento de la semana anterior de la Corte Suprema de Justicia, eh, pues un fallo en el que obliga casi que al gobierno nacional realmente a retractarse un poco y a también a, a tomar las medidas frente a todo lo que ha pasado desde el 2019 en este tema de las marchas que se han dado y los abusos, con algo que se recrudece en las últimas semanas también con lo que pasó en la capital de la República, con la muerte de un señor que estaba terminando la carrera de Derecho y pues el abuso policial. ¿Qué le merece todo esto y sobre todo la posición del gobierno nacional y del propio ministro de Defensa? Bueno, yo creo que este es un fallo trascendental de la Corte Suprema de Justicia, es un fallo muy importante. La Corte comienza por reconocer el derecho que tenemos los ciudadanos a la protesta. Ese es un derecho constitucional. El derecho hace parte del derecho que tenemos a expresar nuestras opiniones. Hace parte también de nuestra libertad de conciencia, de nuestra libertad de opinión. Y es un derecho que tiene que ser garantizado y protegido por el Estado. Esa es, digamos, la premisa fundamental de la que parte la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, contrario a lo que muchos plantean, no condena las movilizaciones ni las manifestaciones públicas. La Corte lo que hace, desde luego, es una aclaración pertinente en el sentido de que el Estado debe proteger a quien sale a protestar pacíficamente,
y hace desde luego una diferenciación con las protestas de carácter violento, con actos de vandalismo, que por supuesto tienen que ser objeto de rechazo y deben ser reprimidas por la fuerza pública. Ahora bien, en relación con el tema de la represión de las manifestaciones, la Corte también deja claro que esa represión no puede ser una represión desbordada, brutal, como la que vienen llevando a cabo hasta el momento las autoridades encargadas de reprimirlas, concretamente la Policía Nacional, a través de organismos como el SMAT. Y la Corte en ese sentido, pues hace una precisión eh, en, el, en, el, en el aspecto de las herramientas o de las armas o de los dispositivos que puede utilizar la fuerza pública para disolver las manifestaciones. Y en ese sentido expresa que bajo ninguna circunstancia los miembros de la policía que deban intervenir en esas manifestaciones con el fin de disolverlas o enfrentarlas de alguna manera, pueden hacer uso de las armas de fuego. Es más, la Corte, me parece a mí que de manera muy clara, pero también muy necesaria, advierte que los miembros de la fuerza pública no se pueden presentar a ese tipo de escenarios portando sus armas de fuego, ni las armas de corto ni las armas de largo alcance. Es más, prohibió expresamente al ESMAD la utilización de las escopetas calibre 12 que eventualmente llevan los miembros del ESMAD para hacer frente a estas manifestaciones. Lo que dice la Corte es que el tipo de implementos, el tipo de armas, por llamarlos de alguna manera, que deben utilizar los miembros de la fuerza pública, no pueden poner en peligro la vida de las personas que hacen estas manifestaciones. Es decir, que no se puede reprimir las manifestaciones como se está haciendo hasta ahora, disparando en contra de los manifestantes. Eso, pues obviamente lo rechaza la Corte Suprema de Justicia, pero antes del pronunciamiento de la Corte ya era evidente que eso es un despropósito, porque ni siquiera, oigan bien, ni siquiera cuando los manifestantes incurren en actos de vandalismo, supongamos el hecho que un manifestante esté rompiendo los vidrios de una entidad bancaria, ni siquiera en esa circunstancia la fuerza pública queda autorizada para hacer uso de las armas de fuego en contra de esa persona. Esa persona tiene que ser retenida, tiene que ser puesta a disposición de las autoridades, debe responder por los delitos que se le puedan imputar por cometer ese acto de vandalismo. Pero eso no autoriza a la fuerza pública a disparar contra ese ciudadano en defensa de ese bien o defensa de esos vidrios o defensa de ese patrimonio público o privado. Porque en términos de lo que uno podría llamar la ponderación de intereses, obviamente la protección de un bien de carácter material no justifica la eliminación de una vida humana. Por encima de todos los derechos, por encima del derecho a la propiedad privada, por encima de los derechos consagrados en la Constitución política, está la vida. Ese es el principal derecho protegido en la Constitución política de Colombia. De manera que hay personas que piensan que no, pero es que la policía disparó porque el señor estaba dañando un cajero automático. Eso no justifica la utilización del arma de fuego. Las policías podrán utilizar las armas de fuego, inclusive cualquier persona que use un arma de fuego puede utilizarla en defensa de su propia vida o de la vida de un tercero, cuando está en peligro un bien de mayor importancia, pero en esa circunstancia no lo puede hacer. Entonces la Corte pone en cintura a la fuerza pública en ese sentido, y la Corte fue inclusive más allá, reconoce que la fuerza pública en Colombia ha cometido abusos, arbitrariedades, atropellos, ha cometido brutalidades en contra de las personas que salen a protestar pacíficamente. Y fue, entre otras cosas, por esa razón que le exigió al gobierno nacional y más concretamente al ministro de Defensa que en el plazo de 48 horas debía presentar disculpas a la sociedad por los abusos, las arbitrariedades, los atropellos cometidos por la fuerza pública en las intervenciones que ha hecho o que hace en las manifestaciones de la ciudadanía. Esa fue una orden que le dio la Corte Suprema de Justicia al ministro
creo que ya le vencieron las 48 horas, ayer salió de unas declaraciones ante los medios de comunicación y no hizo caso a la orden de la Corte. Y esto, digamos, llama poderosamente la atención. En primer lugar, porque muestra el talante de este gobierno. Es un talante autoritario. Tenemos un gobierno despótico. Y ese despotismo del gobierno se manifiesta precisamente en el hecho de que no acata las decisiones de carácter judicial. Y cuando quiera que esas decisiones judiciales afectan los intereses de personas cercanas al gobierno, pues ya hemos visto cuál es la actitud del gobierno. Sale a desafiar a las Cortes, a amenazar a las Cortes. Cuando salió la decisión en contra de Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia, imponiéndole esta medida de detención domiciliaria, el presidente de la República no tuvo ningún empacho en salir ante los medios de comunicación, declararse casi que abogado oficioso de Álvaro Uribe, porque así casi lo dijo de manera, lo dijo en esa forma, pero además de eso amenazó con acabar con la Corte, y dijo que ya era hora de acabar con las Cortes, y habló de una Corte única, obviamente como una amenaza contra de la sala, en contra de la Corte Suprema de Justicia, por la decisión adoptada por la Sala de Instrucción en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. A ese extremo hemos llegado. Y ahora con la orden que la Corte le da al ministro de Defensa, en lugar de acatarla como debe hacer todo servidor público, todo ciudadano en una democracia, lo que hace cuando los jueces se pronuncian es acatar las decisiones de los jueces. Si no nos gustan, pues hacemos uso de los recursos legales, las apelaciones, lo que haya que hacer, pero las órdenes de los jueces se cumplen en una democracia. Y los primeros llamados a obedecer las órdenes de los jueces de la República son los servidores públicos y especialmente quienes hacen parte del Ejecutivo y del Gobierno Nacional, porque es que constitucionalmente la principal obligación que tiene el Gobierno Nacional es no solamente la de respetar, acatar la Constitución y las leyes, sino de hacer cumplir las leyes y hacer cumplir las decisiones de carácter judicial. Entonces llama poderosamente la atención que el ministro prácticamente se ha declarado en desacato. Muy seguramente la Corte lo va a poner en cintura, la Corte tendrá que declararlo en desacato, imponerle la sanción, porque es que la Corte no lo está invitando a él a que obedezca la orden. No le está diciendo, señor ministro, si usted quiere, si es su voluntad, pues mire a ver si de pronto cumple lo decidido en esta tutela. No, la Corte le ordenó al ministro Carlos Holmes Trujillo que cumpliera esa orden y le ofreciera disculpas al país, y tiene que hacerlo. Y si no lo hace, pues va a tener unas consecuencias que el país la va a conocer, porque yo estoy absolutamente seguro que la Corte no se va a dejar amedrentar pues, de este ministro con ínfulas de dictador, además de ínfulas de dictador de esas dictaduras trasnochadas, tropicales, en donde los militares se subordinaban al Poder Judicial. Ya no estamos en esa época. Ya creo que aquí la Corte se va a hacer sentir, la Corte le va a imponer ese desacato que traerá como consecuencia, desde luego, incluso puede traer como consecuencia una sanción de arresto. Y ojalá lo arresten, porque es que el ejemplo que está dando el ministro es un mal ejemplo para los ciudadanos. Los ministros le deben enseñar y deben dar ejemplo a la ciudadanía de acatamiento a las decisiones judiciales, gústenos o no nos guste, porque esas son las reglas de la democracia. Ajá. Las decisiones de los jueces se deben cumplir. Doctor Montaña, a propósito, estaba revisando la página de la Procuraduría se pronunció en que debe el gobierno acatar, no como lo escuché esta mañana al procurador también, que no, cuando hay estos fallos de la Corte Suprema de Justicia, no es atacándolos, sino acatándolos. Y parece que el gobierno nacional como que ha entendido diferente, ¿no? No acatar, sino atacar en este propósito. Y desafiar, todo lo peor. Claro, le quería comentar a propósito de estos temas y de esta circunstancia que a mí me parece que, no sé, se nos está formando una bomba de tiempo entre la gente que no está, si esto pasa con el gobierno nacional, que no respeta un fallo de la máxima instancia de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Estamos viendo que también las personas están perdiendo la credibilidad en nuestro ejército, en nuestra policía, en estas instituciones que están, digamos, más allá de cualquier cosa para cuidar y sobre todo para fortalecer todo el sistema democrático. Pero ahorita yo creo que está generándose como una bomba de tiempo. No sé a dónde va a parar esto.
Veía en un Twitter de Alejandro Gaviria, que hoy es rector de la Universidad de los Andes, que dice, hay un envalentonamiento de la fuerza pública, resultado en parte de un discurso justificatorio que es francamente una amenaza para la democracia y la ciudadanía. ¿Qué piensa usted de este mensaje de Alejandro Gaviria, que es un hombre que hizo parte del anterior gobierno, es un hombre que realmente tiene unas buenas posturas frente a todo este proceso de lo público y la democracia? Yo no creo que sea solamente un tema de envalentonamiento, porque es que si hablamos de envalentonamiento estaríamos hablando de una situación episódica, coyuntural, momentánea. Yo creo que el problema es mucho más de fondo. Aquí hemos tenido una fuerza pública, especialmente lo que tiene que ver con la policía y el ejército cuando patrulla las poblaciones o las carreteras, y es que hay en ellos una concepción de un país en guerra. Y entonces en esa idea de que estamos en un país en guerra, pues estos jóvenes soldados terminan metidos en que todas las personas que puedan de manera casual representar para ellos un peligro, una amenaza, donde el soldado se sienta, digamos, en una situación de combate, porque creen que todo el tiempo están a punto del combate, pues los hace reaccionar de manera violenta. Mire lo que pasó con esta señora en Miranda, el soldado disparando enloquecido en contra de estas personas hasta que finalmente le impactó un tiro de fusil en la cabeza y la asesinó. Una persona absolutamente desbordada, descontrolada. Esto tiene que ver, vuelvo y repito, con ese hecho de que se cree por parte de muchísimos miembros de la fuerza pública, yo creo que la gran mayoría de las fuerzas públicas, de que este es un país que sigue en guerra. Y aquí tenemos un problema grave con la policía, y es que la policía ha estado integrada desde su nacimiento a las fuerzas militares. Como consecuencia de este larguísimo conflicto armado que hemos tenido en Colombia, pues la fuerza pública, la policía no solamente ha seguido vinculada a las Fuerzas Armadas, sino que además de eso, pues la instrucción y la formación que se le da a los policías es la lógica de la guerra. A los policías se les enseña tácticas y estrategia y tácticas de combate, siempre pensando en la idea de que la guerrilla en algún momento vuelve a las ciudades y está a punto de tomarse las ciudades, etcétera. Mira ahora con el tema de las manifestaciones en Bogotá, todo ese despliegue que ha habido, de que todos estos ataques contra los CAI fueron coordinados por el Ejército de Liberación Nacional y dándole pues a la guerrilla urbana una categorización y una dimensión y unas capacidades que sabemos no tiene. Aquí hubo un hecho claro y cierto, y es que la policía asesinó, dos policías asesinaron a este señor Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá. Lo asesinan de la manera más brutal después de haberlo torturado, y después la gente salió indignada, tanto en Bogotá como en los municipios vecinos, a protestar en las calles. Y bueno, muchísima gente cometió el despropósito de enfrentarse con la policía y de atacar estos CAI, pero estoy seguro que esto es fruto más de la indignación y de la rabia de la gente que una cuestión orquestada por la guerrilla urbana, que sabemos que no tienen esas capacidades. El Estado, el gobierno, tratando de justificar la masacre que se cometió en Bogotá con el argumento de que esto había sido un ataque de la guerrilla. Pero bueno, volviendo al tema, lo que le quiero decir es que hay una idea de la guerra, los policías son formados con una idea de que están con un enemigo interno y que ese enemigo interno hay que combatirlo, y es un enemigo que pone en peligro la democracia y pone en peligro la sociedad. Y ese enemigo tiene la facultad de expresarse de vez en cuando y lo hace a través de las manifestaciones públicas. Así piensan muchos policías colombianos, que los que salimos a las calles a protestar somos en realidad subversivos, somos terroristas y que lo hacemos con el propósito torcido, no solamente de acabar con los bienes públicos, sino de amenazar al Estado y de amenazar a la sociedad. Entonces, en esa idea de que hay una guerra permanente, los miembros de la policía creen que el escenario de las manifestaciones públicas, que es un escenario del ejercicio de la democracia, son escenarios de combate, y que el que sale allá hay que enfrentarlo de la peor manera. Y por eso es que pues, la policía no tiene ningún empacho, no tiene ningún problema
en salir a reprimir estas manifestaciones, utilizar las pistolas, los fusiles, porque ahí las imágenes las vimos en Bogotá de miembros de la policía utilizando Ujú. armas de largo alcance para dispararle a los manifestantes, las escopetas que cargan, que son escopetas que son letales porque están hechas para matar. Entonces, es una idea del enemigo interno al que hay que reprimir, al que hay que combatir con toda fiereza, y en esa idea es que se cometen estos abusos, estos abusos y estos despropósitos de la policía y, por supuesto, también del ejército, como hemos visto, pues, ahora recientemente con este episodio terrible en Miranda del asesinato de esta señora. Sí, claro. Y te cuento que esto es aterrador. Muy bien, vamos a ir a una primera pausa. Nos acompaña hoy el abogado penalista, doctor Elmer José Montaña, con quien estamos hablando y tratando de descifrar estos temas que, si bien es cierto, se han dado en capitales como en Bogotá, como en Cali, como en Medellín, digamos que ciudades como, ojalá no pase por aquí una circunstancia de esas, pero estamos viendo unos hechos muy confusos en el país y esto es decir, no nos podemos alejar, doctor Montaña, voy a ir a hacer esta pausa, pero para comentarle rápidamente es, no nos podemos sustraer nosotros quienes estamos en estas ciudades intermedias, por ejemplo, Tuluá, a una circunstancia que pasa a nivel nacional y que lo que queremos es cómo interpretar todo eso porque tampoco queremos que vaya a suceder un desborde de la fuerza pública en la ciudad o en esta región, que por naturaleza ha sido una región muy pacífica. Igual, de todas maneras, ya hay ciertas circunstancias, mensajes que se han generado, lo que está pasando en Tuluá, en la zona montañosa, ya hay unas versiones y unos mensajes que allí ya hay nuevamente grupos subversivos que están amenazando con el orden público y pues todo esto comienza también a complicarse cuando todos pensábamos que hace 2 años, que fue que se firmó el acuerdo de paz con la FARC, pues íbamos a vivir tiempos maravillosos. Parece que esto se está contrastando y estamos como volviendo a retornar desde el principio. Y eso es lo que da miedo realmente en estos momentos en todo Colombia. Una pausa y ya vamos a continuar con el doctor Elmer José Montaña, abogado penalista que nos acompaña aquí en A Pulso contigo, Fernando Cobo. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña el doctor Elmer José Montaña, abogado penalista, con quien estamos hablando todos estos temas del orden social que están pasando a nivel nacional. Eh, yo no sé, o sea, no sé si estos temas, en lo que usted nos hablaba un poco ahora, la gente tiene temor. No se sabe si este es un mensaje del gobierno nacional porque van a venir más protestas, pero la gente tiene temor salir a hacer la protesta porque lo están tildando a usted que realmente es de izquierda. Y digamos que las circunstancias en el país son muchas por las que por los jóvenes, por el tema de la educación superior, estamos hablando de un tema del nivel laboral, en este momento es un desempleo
que está bordeando cerca del 22%. Temas de salud, temas desde el punto de vista de la economía, temas de lo que estamos viendo, que en vez de salvar las microempresas, las MIPYMES a nivel nacional, pues hay otro viraje, tema que hay dinero, por ejemplo, para Bianca y no para las MIPYMES. Toda esa serie de cosas han generado un descontento que hoy en día yo diría que hay un descontento total con el gobierno, pero también es el tema en esos de derechos humanos y en los que la gente está sintiendo mucho temor. No sé, no sé hacia dónde vamos y cómo ve usted el tema de las protestas, porque yo creo que van a seguir la gente saliendo a la calle en la medida en que las circunstancias sigan y haya un gobierno como muy desconectado de todos esos temas sociales, doctor Montaña. Bueno, aquí hay que tener en consideración lo siguiente. El presidente Iván Duque eh, lidera un gobierno, como lo dije anteriormente, de corte autoritario. Y eso lo digo por lo siguiente. En una democracia existen unos controles institucionales que son necesarios para evitar que quien ejerce el poder se desborde. Desde la antigüedad se sabe que el poder absoluto corrompe absolutamente, y no solamente corrompe absolutamente, sino que el poder absoluto sirve para hacer daño, para matar. Esa es la verdad. Es decir, entre más poder tenga un gobernante, mayor riesgo hay para la sociedad. Por eso es que desde la misma antigüedad se fijaron unos límites. Al gobernante no se le puede entregar un cheque en blanco para que gobierne a su antojo, para que haga lo que él considere que debe hacer de una manera unilateral, eh, digamos, otorgándole a ese gobernante las facultades para que actúe como quiera. No. Siempre se ha dicho, al gobernante hay que ponerle límites y esos límites tienen que ser supremamente claros y efectivos. Entonces, en las democracias crearon unos límites institucionales y a los límites o unos frenos institucionales mejor tendientes a ponerle cortapisa al gobernante para que no se desborde. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos históricamente en nuestro país? Pero digamos, lo logró y lo ha logrado de una manera asombrosa. Tratar de apoderarse de esos frenos, de esos controles, para poder actuar a sus anchas. Y en el caso de Iván Duque, pues ya vimos y ya hemos visto que esos frenos institucionales no existen. ¿Por qué? Porque los frenos institucionales pues serían la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría Nacional de la Nación, La fiscalía. la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia. Y todas esas entidades están en cabeza de personas cercanas al gobierno nacional, del riñón del gobierno nacional. Entonces, no pueden hacer la labor que les corresponde, que es ponerle freno al gobierno, porque son compadres del gobierno. Entonces, tenemos un procurador, la próxima procuradora, pues salió del gabinete del gobierno nacional a ser procuradora general de la nación, imagínense. Ya con un problema grave porque va a tener que investigarse ella misma por una compra que hizo de un lote que tiene un sobrecosto enorme. Entonces, tenemos la procuradora puesta por el presidente de la República, el fiscal general de la Nación, uribista y militante de la campaña del Centro Democrático, el defensor del pueblo, uribista y militante del Centro Democrático, el registrador nacional, uribista y del Centro Democrático, y los superintendentes uribistas cercanos al gobierno, militantes del Centro Democrático, lo mismo que el Contralor General de la República. Entonces, digamos que desde el punto de vista institucional, hoy tenemos un gobierno sin esos frenos, sin esos contrapesos, un gobierno que puede hacer lo que le dé la gana, no pasa absolutamente nada. El único contrapeso efectivo institucional que tiene hoy el gobierno es la justicia, son los jueces de la República, son las cortes, y ya vemos la actitud arrogante del gobierno frente a esa institucionalidad, no le hace caso, la amenaza con desaparecerla, etc. Entonces, una institucionalidad que le es el freno, que le hace el contrapeso, pero que la amenaza la trata de apabullar. Y el otro contrapeso podría ser el Congreso de la República, pero ya sabemos cómo está actuando el Congreso de la República. Entonces, por todo este tema de las prebendas y de la corrupción que hay, ese toma y daca, yo te doy puestos, yo te doy Claro. cargos y te entrego
parte de la tajada burocrática y todos los congresistas le aprueban todo al gobierno nacional, no hacen el control político, no salen en defensa de los derechos de los ciudadanos y se venden por un plato de lentejas. Ya vimos en estos días cómo aprobaron pues todo este tema del fracking cuando sabíamos que se ha hecho una discusión enorme sobre las terribles consecuencias que trae ese tipo de exploración en nuestro país y las afectaciones a la flora, a la fauna y sobre todo a las fuentes hídricas. Y sin embargo ya vimos pues a los señores congresistas, varios de ellos de aquí del departamento del Valle del Cauca, aprobándole al gobierno pues esta explotación a través de este fracking. Entonces tenemos un gobierno de un corte totalitario porque no tiene los controles institucionales. Lo que le queda, lo que puede controlar hoy de manera efectiva, pues es la rama judicial, muy amedrentada, muy asustada. Hoy ya la estaban hablando los magistrados que tienen la investigación o que tuvieron la investigación de Uribe, de que tienen sospechas serias de que se encuentran bajo amenaza y están pidiendo seguridad. Entonces es una institucionalidad también, no digo acobardada, pero sí intimidada. Y el único freno real que tiene un gobierno, este gobierno autoritario, es la ciudadanía. ¿Y cómo frena la ciudadanía un gobierno que se hace cada vez más autoritario y que adquiere cada vez, con el paso de las horas, se configura como una verdadera dictadura? Pues la movilización ciudadana es el freno. El ciudadano que sale a las calles y protesta. Esa es la manera efectiva de hacerle frente a un gobierno dictatorial. Entonces, como el gobierno no sabe que los que le pueden poner contrapisa, que pues, lo que puede realmente enfrentar esa dictadura es el ciudadano de a pie que sale a protestar por todo eso que usted acaba de decir, porque aquí tenemos problemas graves desde el punto de vista económico que se han agravado aún más con la pandemia y sobre todo con un gobierno absolutamente cicatero. Mire que el gobierno no aprobó ayer o anteayer creo que fue el subsidio que le iba a dar a las microempresas, que era necesario para que esas microempresas no quiebren. Le da la espalda, le dio la espalda el gobierno nacional a estos microempresarios y pues obviamente el futuro que les espera va a ser que todos estos pequeños microempresarios van a tener que cerrar sus empresas, sus emprendimientos porque no van a tener cómo salir adelante. El gobierno les rechazó, les negó la posibilidad de otorgarles los subsidios que en este momento son de vida o muerte para poder ellos continuar con sus actividades. Entonces tenemos razones de toda índole, los problemas de salud, de educación, de empleo, de inseguridad, etcétera. Y además de eso, pues un gobierno que actúa a sus anchas y hace lo que le da la gana. Entonces no tenemos plata para los colombianos, no tenemos plata para financiarle al pequeño microempresario, a la persona que tiene su emprendimiento y de la cual deriva su sustento y ayuda para que otras 3 o 4 personas que participan en ese emprendimiento puedan también derivar su sustento, ¿no? Para ello no hay plata, pero sí tenemos 370.000 millones de dólares para poderle financiar a Bianca la quiebra en que se encuentra en este momento casi que enfrentando, es decir, sacar sumas de dinero realmente asombrosas para financiar empresas que entre otras cosas no son colombianas. Avianca no es colombiana. Se le ha vendido la idea de que es que Avianca es una empresa colombiana. Eso es falso. Avianca es una empresa constituida en Panamá que tiene su capital en paraísos fiscales, que no es un contribuyente en Colombia. Avianca no es contribuyente en Colombia. Pagará los impuestos aeroportuarios y por la llegada y entrada de aviones, pero el capital de Avianca está en los paraísos fiscales. Y aún así el gobierno pues va a sacar este dinero para financiar a Avianca y eso por supuesto representa un insulto para los colombianos pensar que se van a sacar 170 millones de dólares para financiar una empresa que no pertenece a los colombianos. Sí, muy complejo. Mire que uno se pregunta, ¿y por qué sí dejaron acabar los ferrocarriles nacionales, no? Que internamente Imagínese usted. le podrían haber servido a nosotros con una red férrea bien estructurada. Yo creo que el país estaría realmente caminando como es. O, por ejemplo, lo que siempre se ha hablado de volver a ser fluviales nuestros ríos Magdalena. Es que Pero definitivamente no se ha vuelto ya. Y además en el tema, por ejemplo, de Avianca que dice usted, doctor Montaña, es pues se supone que estamos en un libre mercado, debería, si mañana se va Bianca, pues hay muchas empresas
latinoamericanas que podrían venir a ocupar ese espacio para prestar ese servicio. Eso es como si mañana, como si tuviéramos aquí, si no viniera Coca-Cola, pues hay muchas otras empresas por ofrecer. El libre mercado que trabaja ese, y a notarle un poco, yo hice un trabajo, y fue mi trabajo de tesis en la maestría sobre las MIPIMES. Las MIPIMES en Colombia son cerca del 95%, la economía colombiana está casi que, la mueve casi que el 95% a través de las MIPIMES, de las micros, de las pequeñas y las medianas empresas. Es decir, un muy reducido sector que es de las grandes empresas, mueven ese capital, pero la gran economía del país y el gran empleo está a través de esas MIPIMES. Y eso es claro, eso es perfectamente claro y lo peor es que el gobierno no solamente está financiando y va a financiar a Bianca, sino que ya está hablando, y ahora en este debate en el Congreso de la República, a raíz de los subsidios para las pequeñas empresas, se mostró, se evidenció de que el gobierno está financiando el gran capital, las grandes empresas. O sea, la cosa más absurda del mundo. Volver a ¿Cómo es repetirlo, posible? se va a volver a repetir lo de Euroingreso seguro. Tal cual, la misma situación de agroingreso seguro. O sea, en lugar de darle al pequeño campesino, se le entrega al latifundista. En lugar de entregarle los subsidios al pequeño microempresario, para que pueda sobrevivir y no tenga que cerrar su empresa, se le entregan a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, por Dios, cuando ellos deberían de estar en una actitud solidaria con sus trabajadores y con el resto de los colombianos. Es que aquí una cosa que no le cuentan al país es que cuando estas grandes empresas se llenan de capital, ese capital no lo reinvierten en Colombia. Salen a reinvertir ese capital en otros países, en donde las apuestas estén buenas, en donde hayan negocios que le sirvan a esa empresa. Pero eso es carreta, eso es mentira, de que es que aquí el gran empresario se llena de plata y cuando ya tiene un buen capital, lo que hace es generar más empleo y más empresas en Colombia. Es mentira. Coge las grandes empresas de este país y comience a mirar dónde tienen invertidos sus capitales. Y los encuentra que los tienen invertidos inclusive en otros países de América Latina, los tienen invertidos en portafolios en los Estados Unidos, en Asia, en Europa, donde quiera que ellos puedan mover ese capital y obtener mayor riqueza, lo hacen, porque no tienen el compromiso con el país. El compromiso con el país es cuando ellos creen que tienen dificultades económicas para apoderarse del dinero de los colombianos. Y eso es, digamos, no solamente grosero, digamos, es un irrespeto con un país en una situación como la que estamos atravesando, sino que demuestra que tenemos un gobierno que no está gobernando para la mayoría de los colombianos, sino un gobierno autocrático que gobierna para una clase dirigente y también para un sector económico importante, que es el sector pues, el que tiene el control económico en este país. Bien, en todos estos temas que hemos hablado durante este tiempo, que cabe la preocupación, y se lo digo a usted porque realmente es una persona que ha trabajado mucho sobre los derechos humanos. Y ese es un punto que realmente nos preocupa a todos. Y máxime en uno, donde uno creería, por ejemplo, temas como estos que ve uno, como los ha señalado usted, que el gobierno, por ejemplo, una especie de cooptamiento a todos esos órganos de control, donde realmente no tiene como la censura o sobre todo el filtro que tiene que tener un gobierno, que ha trascendido y que puede ser este tema de los perfilamientos por parte del gobierno nacional, del cual usted fue enlistado allí, sea la palabra, de una lista de personas con opinión en redes sociales en la que quedaban allí quienes hablaban bien, quienes no hablaban bien, quiénes eran negativos, quiénes eran positivos, y del cual usted también presentó una acción de tutela. Realmente, esos mensajes, por ejemplo, en un tema de perfilamiento, se pregunta uno, ¿dónde estamos? O sea, como si estuviéramos en la China, ¿no? En un tema de un control ya mucho más detallado de quién dice sí o quién dice no de un gobierno. Se supone que este es un gobierno y hay una democracia aquí en este país. Bueno, tenemos un gobierno que ya lo decía, despótico, un gobierno autocrático que se hizo de todos los
mecanismos de control institucional para hacer de las suyas. Y lo único que le queda es someter a la ciudadanía e impedir que la ciudadanía proteste, porque el control real, efectivo, en una democracia es en últimas del pueblo, porque los controles institucionales pues tienen ese problema, que a veces son captados por el gobernante que termina poniendo en los cargos directivos de estos órganos de control a las personas cercanas a él. Entonces, el único control real y efectivo en una democracia es la ciudadanía. Por eso cuando los gobiernos autocráticos se hacen de los controles institucionales, lo que sigue es evitar que la ciudadanía proteste, apaciguar, acallar, someter a los ciudadanos, evitar que la gente salga a protestar de todas las formas posibles. Y una de esas maneras es a través de estos enlistamientos o perfilamientos para hacerles seguimientos, para acosarlos, para mirar qué se puede sacar de la vida de estas personas que están cuestionando al gobierno, para desacreditarlos, para neutralizarlos. Y en esa lógica fue el que el gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, realizó un contrato con una firma conocida como Dubrans, para que esa firma le enlistara las personas que opinan a favor del gobierno, los que hacen opiniones que ni fu ni fa, y los que opinamos en contra del gobierno nacional. Y el contrato se dice que era con el objetivo de trazar estrategias tendientes a que estas personas cambiaran de opinión, sin decir cuál iba a ser la estrategia, y era que iba a ser por las buenas o por las malas. De todas maneras, le entregan al gobierno nacional el listado de los que opinan a favor, pues ya sabemos todo el uribismo, los columnistas y periodistas uribistas que hay en este país, los influenciadores, como se les conoce ahora, pues los que opinamos a través de las redes sociales, o los influencers también, y está la lista de los negativos, es decir, de las personas que habitualmente tienen opiniones en contra del gobierno nacional. Ese perfilamiento no se podía realizar porque en Colombia existe una ley, que es la ley estatutaria de la habeas data, que le prohíbe tanto a los organismos del Estado como a los particulares enlistar a los ciudadanos en razón a sus opiniones o a través de lo que expresan públicamente sin el consentimiento de los mismos. Sí, El gobierno no capturarle los datos. podía, claro, el gobierno partió del supuesto de que estas expresiones, como se hacen a través de las redes sociales, terminan siendo públicas, y al ser públicas, quiera, no, prácticamente no las convierte en públicas. El gobierno nacional, para poder realizar esos listados, tenía que haber contado con la autorización de los ciudadanos. Yo aparezco enlistado allí, obviamente como un negativo en todos los meses que me hicieron seguimiento, lo cual es pavoroso. Imagínense el gobierno nacional, la policía del gobierno nacional a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, mirando a ver, hurgando en los ciudadanos qué es lo que estamos opinando. Y de una manera rigurosa, el señor Elmer Montaña en el mes de junio del año 2019, en todas las manifestaciones que hizo, en todas las opiniones, fue negativa al gobierno. Lo mismo pasó en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, negativo. Y en lo que va transcurrido del año, pues negativas todas las opiniones en Además, relación con el gobierno nacional. ese lenguaje es complejo, ¿no? Que lo califican a usted como negativo. ¿Qué significa eso? No, y lo peor es esto. El listado, dijo el gobierno nacional cuando yo presenté la acción de tutela, que la resolvió aquí en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. El gobierno nacional dijo, no, es que estábamos mirando a ver qué estrategia diseñamos para hacer cambiar de opinión a estas personas. ¡Qué miedo! O sea, ¿cuál era la estrategia? Reunirse con nosotros. Mentira, nunca se reunió el gobierno nacional con ninguno de nosotros. Los ciudadanos tenemos derecho a opinar del gobierno lo que nos dé la gana y expresarlo públicamente. Ese es el juego de la democracia. Es más, en una democracia de verdad, el gobierno, en vez de estar enlistando o persiguiendo o señalando a quienes opinan en contra del gobierno, debe estar es garantizando que esas opiniones se puedan dar a conocer. Aquí se hizo ese enlistamiento, presenté una acción de tutela en garantía del derecho fundamental a la habeas data, porque a mí no me pidieron autorización, al derecho de libertad de conciencia, de libertad de opinión, libertad de expresión, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, con una ponencia del doctor Orlando Echeverry, me tuteló los derechos y le ordenó al gobierno nacional sacarme de ese listado en el término perentorio de 48 horas. Yo no he sido notificado todavía si el gobierno obedeció. Creo que no obedece porque este gobierno no le obedece a la rama judicial. Este gobierno hace lo que le da la gana, es un gobierno dictatorial. Pero es muy importante
que yo como ciudadano, un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, un ciudadano como cualquiera de las personas que me está escuchando, que de vez en cuando emite opiniones por diversas circunstancias que se presentan en el país, criticando precisamente estos desafueros del gobierno nacional, se sienta respaldado por una institución tan importante como la justicia colombiana. Aquí aparece de nuevo la rama judicial como la protectora, como la defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Me da un amparo importante en la rama judicial. Pero no solamente eso, aquí ese fallo no es trascendental únicamente por la circunstancia de que me protegen estos derechos fundamentales, de que se reconoce el abuso y la arbitrariedad que está cometiendo el gobierno nacional en contra de las personas que resultamos involucradas en este listado, sino que un hecho significativo es que queda en evidencia de que lo que hizo el gobierno en esos perfilamientos es ilegal. Y al ser ilegal, entonces el objeto, oigan bien, el objeto del contrato celebrado entre el departamento administrativo de la presidencia y la firma Dubran, este objeto contractual, una ilícita que iba en contra de la Constitución y de la ley, ese contrato es nulo. Por lo tanto, los dineros que se desembolsaron en este contrato tienen que volver a las arcas del Estado. ¿Cuánto plata? Y ahí ¿Cuánta plata? es que estamos hablando de este contrato, con esta firma se contrataron alrededor de 3.000 millones de pesos. Esa es la Y en plata últimas creo que fue del de la tema paz. de la paz. Claro, el Fondo de la Paz, imagínense el dinero destinado para el fortalecimiento de la paz, utilizado para la policía secreta que constituyó el presidente Duque en el departamento administrativo de la presidencia. Como ya no está el DAS, entonces contrata con firmas privadas para que le suministren información a ver de quién está hablando mal del gobierno nacional. El gobierno gastándose la plata en estos momentos de crisis y de pandemia, persiguiendo a las personas que opinamos del gobierno para ver qué van a hacer con nosotros. Esa nulidad, perdóneme, esa nulidad del contrato es lo que determina que la Contraloría General de la República deba intervenir en esa contratación, declarar nulo, que se declare nulo ese contrato y esos dineros vuelvan a las arcas del Estado, que la Procuraduría General de la Nación intervenga a ver quiénes fueron los funcionarios públicos y los contratistas que violaron la ley, constituyendo un objeto ilícito en esa contratación. Y por supuesto, tendrá papel importante la Fiscalía General de la Nación, porque al haber un contrato con un objeto ilícito, estaríamos hablando de un contrato que se celebró sin el lleno de requisitos legales. Y uno de los principales requisitos que debe tener toda contratación, especialmente la contratación pública, es que el objeto sea lícito. Y aquí el objeto ya, en virtud de esta decisión del Tribunal Superior de Cali, se evidencia que es un objeto ilícito en contra a derecho. Por esa razón, entre otras cosas, estoy preparando ya la denuncia ante la Contraloría General de la República, diciéndole, señores, mire, ahí hay un contrato ilegal, aquí hubo dinero de los colombianos que se invirtió en esa contratación, ustedes están en la obligación de que se declare nulo ese contrato y esa plata que se le dio a la empresa Dubran regrese a las arcas del Estado. ¿Y usted cree que con esta fiscalía va a surtir esa denuncia suya? Mire, el uribismo no va a durar 100 años en este país. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El uribismo ya está en sus últimos estertores. Este uribismo ya va a ser historia en poco tiempo. Y vamos a tener muy seguramente un gobierno ya con talante democrático. Y vamos a tener una institucionalidad que responda realmente a los criterios de un Estado social de derecho. Yo en este momento no me hago muchas expectativas con la Fiscalía General de la Nación, ni con la Contraloría General de la República, ni con la Procuraduría General, eso es cierto, pero vamos a presentar las denuncias. Ya denuncias van a estar allí. Cuando haya un cambio de gobierno, cuando haya un cambio de este gobierno dictatorial, Sí. cuando volvamos otra vez a respirar vientos de democracia, tengo la absoluta seguridad de que eso va a rendir. No nos podemos rendir, no nos podemos agachar frente a un gobierno con una vocación tiránica como la tiene Iván Duque y que ya lo ha demostrado. Es que yo no estoy aquí exagerando. Yo no estoy aquí hablando de cosas que no sean ciertas. Todo lo que he dicho está respaldado con hechos que son tosudos.
gobierno que se apoderó de todos los órganos de control, que está persiguiendo a la rama judicial porque no se ha rendido, que está persiguiendo a los que opinan en contra del gobierno, que tiene una fuerza pública que está descontrolada, asesinando a los ciudadanos, la policía cometiendo masacres. Por Dios, lo del 9 de septiembre en Bogotá fue una masacre cometida por la Policía Nacional, y tenemos al ejército también cometiendo desafueros permanentemente en las zonas de control y en los retenes que eventualmente está realizando en las carreteras colombianas. Así es, realmente muy preocupante todo este tema y pues se nos va acabando el tiempo, doctor Elmer Montaña. Muchas gracias por habernos acompañado. Una última de un minuto más o menos. En esos temas que se le han llamado polarización, ¿usted realmente cómo ve realmente para también fortalecer la democracia de los medios de comunicación? Un minuto allí que me pueda hacer una reseña. Yo no sé, creo que en las redes sociales se están salvando como las opiniones como ustedes más ecuánimes, más objetivas, porque no sé los medios de comunicación aquí el papel que deberían de jugar si lo están jugando. Mire, el país está fatigado, está hastiado de la manipulación de los grandes medios de comunicación, que entre otras cosas están preocupadísimos por lo que está sucediendo en las redes sociales, porque hoy ya muchísimas personas ya no ven los medios de comunicación, no ven los noticieros, sino que van es a las redes sociales, están ganando un espacio enorme. Es lo que nos queda a los ciudadanos de a pie para expresarnos, para compartir nuestras ideas, para movilizar opinión y para movilizar a la ciudadanía. Hoy las manifestaciones de protesta en contra de los desafueros del gobierno nacional se están organizando a través de las redes sociales. La gran preocupación que tiene este gobierno dictatorial es de lo que está sucediendo en las redes, porque en los medios noticiosos de gran envergadura no pasa absolutamente nada. Hay una manipulación de la información, grosera de la información. Ya lo sabemos, aquí están sucediendo cosas terribles y entonces se manejan allí la información con otros criterios, se distorsiona la realidad, se ofende la verdad construyendo otra verdad, esa posverdad de la que se está hablando, de manera que sí, tenemos un país polarizado, pero yo le digo una cosa, no hay que tenerle miedo a esa polarización, porque es que esa polarización es del 50% de los colombianos a favor de la dictadura y el 50% en contra. Esa polarización no existe, es de mentiras. Aquí es un grupo muy pequeño, es una población muy pequeña, ya son cada vez menos los colombianos que están respaldando este gobierno autocrático. Y eso lo sabemos por todas las encuestas que se han dado y por las movilizaciones que están sucediendo en las calles. Aquí lo que tenemos que buscar es movilizar la mayor cantidad de colombianos para que protestemos de manera pacífica, porque las protestas tienen que ser pacíficas y tienen que ser protestas en las cuales se pueda controlar a los vándalos, muchos de ellos infiltrados de la policía, que generan este tipo de desórdenes para legitimar las protestas. Es en las calles de las grandes ciudades del país y en las pequeñas ciudades en donde se va a definir el destino de este país y vamos a lograr recuperar esa democracia secuestrada hoy por el uribismo. Doctor Elmer Montaña, muchas gracias por sus opiniones. La verdad que muchas cosas importantes, ya serán los televidentes que saquen las conclusiones y de verdad que lo necesitamos que siga opinando en ese Twitter, que siga siendo, sobre todo usted un hombre como abogado, como jurista, que tiene conocimiento de mucha letra menuda, que siga trabajando en esos temas y pues que obviamente siga revelando temas en bien de la comunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. CNC Teluro Producciones presentó. Teluro Producciones.